En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar sanciones financieras a gran escala contra el gobierno de Vladimir Putin y también aranceles hasta que se alcance el cese al fuego y un acuerdo definitivo de paz. El mandatario estadounidense le ordenó a ambos países que se sienten a negociar ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Para profundizar en este tema, en el momento de este conflicto, tomamos contacto con Jorge Sanz, analista internacional, docente también de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? No te escuchamos, Jorge, si puedes justamente apretar. Perdón, Ahí está, perfecto. Ahí está. Te escuchamos. Muy buenos días, perfecto. ¿cómo estás, Andrés? Gusto Bien, saludarte. bien. Un gusto tenerte aquí a través de la señal de Canal 24 Horas. Jorge, a ver, ¿en qué momento estamos? Venimos de semanas bien convulsas, sobre todo desde el plano diplomático, después de ese punto en el Salón Oval que marca para muchos un antes y un después en materia diplomática. A ver, ¿en qué momento estamos de este conflicto que ya supera los 3 años? El presidente Trump está haciendo uso de todo su poder, está moviendo el tablero geopolítico, está intentando completar las promesas de campaña. Ya tiene una en Medio Oriente donde hay un alto el fuego y está buscando la manera de efectivamente llevar la paz al conflicto Rusia-Ucrania. Desde mi punto de vista, genera un desequilibrio tremendo porque busca poner sobre la mesa el plan de paz de Rusia y está exigiéndole a Ucrania que cumpla ese plan de paz. Separa a Europa del problema, aísla a Europa y desestabiliza el sistema, porque aparentemente lo que está buscando él es atraer a Rusia, rescatar a Rusia, que está bastante complicada en términos económicos y en términos militares también. Rescatar a Rusia, probablemente porque el objetivo final es la disputa con China. Entonces, enfrentarse a China sumado a Rusia es bastante más difícil que enfrentarse solo a China. Los movimientos que está haciendo desorientan, los movimientos que está haciendo incomodan, y aparentemente está usando la crisis para conseguir objetivos políticos con Ucrania, con Europa, con China, con Rusia, en pos de cumplir sus promesas de campaña y agitar efectivamente el tablero geopolítico del mundo. O sea, uno podría, y leo tus palabras, Jorge, que aquí el objetivo tiene que ver con otros objetivos, más allá del conflicto original. Sí. O sea, él podría tomar muchas soluciones, llegar a muchos acuerdos, pero el conflicto original ¿seguiría latente? Claro, el conflicto original va a seguir latente fundamentalmente porque no estamos sincerando los objetivos ni los intereses. El interés de Rusia es efectivamente manejar un espacio de seguridad respecto de Europa. El interés de Europa es alejar el peligro que significa Rusia a través de Ucrania. El interés de Estados Unidos, del presidente Trump, es transformarse, ¿no es cierto?, en la pirámide de Maslow, en trascender en Estados Unidos. Es por eso que quiere llevar la paz en todas partes. Está cambiando el orden. El presidente Trump dice las organizaciones internacionales y este internacionalismo asociado al wokismo y todo este discurso que tiene el presidente Trump no han sido capaces de ganar la paz y mantener la paz. Yo lo voy a hacer. Entonces, está buscando sus objetivos particulares y hacer de Estados Unidos, en lo que él señala, un país aislado, grande, poderoso, que se puede enfrentar fundamentalmente a China. Entonces, se está moviendo y no se están sincerando los intereses. No hay un equilibrio de intereses. Los intereses de Europa no están en juego, los intereses Claro. de Ucrania no están en juego, están solo en juego los intereses de Estados Unidos, y por eso es que se produce en el Salón Oval lo que se produce, porque el presidente Zelensky le dice, oiga, pero yo estoy en guerra, entonces Claro. no me puede exigir a mí que me rinda si llevo 3 años en guerra. Y ahí empieza la crisis porque Trump no acepta un no por respuesta, acepta una transacción, pero no un no. Y ahí se genera todo este gran problema en el Salón Oval. ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Se puede llegar a algo que tenga una vigencia por un tiempo, uno dice, por lo menos de algunos años, sin Europa, sin Ucrania? Porque una negociación de este conflicto, uno dice, sin esos actores, uno por lo menos desde la distancia lo ve imposible. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sin Ucrania y sin Europa no va a haber paz. Porque el que tiene que firmar, el que se tiene que sentar en la mesa, no es Rusia con Estados Unidos. Rusia con Estados Unidos van a superar el problema de Rusia con Estados Unidos. No van a aclarar el problema de Ucrania. Ucrania tiene que estar sentado en la mesa. Y como el presidente Trump dice la guerra de Ucrania es un problema de Europa, entonces tengo que sentar a Europa también. Entonces,
Mientras esos no estén, es muy improbable un proceso de paz que tenga una paz duradera o que tenga una paz segura, como es lo que está pidiendo el presidente Zelensky. O sea, yo no tengo problema en firmar un acuerdo de paz, pero primero hagamos un cese al fuego y Claro. pongamos las condiciones sobre las cuales vamos a conversar esa paz. Eso no está sucediendo. Y él ponía, yo recuerdo en ese entrevero diplomático en el Salón Oval, el mismo Zelensky que decía, nosotros firmamos el 2014, el 2015 con este caballero de acuerdos de paz que después no valieron nada. Entonces, ¿por qué esto, lo que usted me está proponiendo, un poco le dice a Trump, esto tiene un valor si este caballero muchas veces los acuerdos y los ceses al final no valían nada? Claro, hay posiciones divergentes respecto de eso porque Putin dice los acuerdos de Minsk, los otros señalan que efectivamente la OTAN se expandió, hay algunas posiciones en que la OTAN no se expandió, sino que los países que salieron de la Unión Soviética se fueron a la OTAN. Hay una discusión semántica en eso, pero lo que tenemos hoy día es que el presidente Trump aparentemente está tomando el plan de paz de Rusia y lo está poniendo sobre la mesa como una exigencia a Ucrania. Entonces Ucrania lo único que dice, ok, ya conforme, yo voy a perder parte del territorio, está asumido, pero lo que sí necesito es tener una paz segura que me permita desarrollarme los años que vienen, porque tengo que recuperar Ucrania. Esa parte no se está jugando, la paz segura. Y hoy día, a mayor abundamiento, lo que se está planteando es elecciones en Ucrania. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente Putin en sus objetivos políticos de la guerra, del inicio de la guerra, lo que estaba buscando era la salida de Zelensky y poner un presidente prorruso. Entonces Estados Unidos está interviniendo al interior de Ucrania, más allá de la paz, ¿no es cierto?, para llevar a elecciones y está hablando con la oposición de Zelensky. Entonces hay una intervención y lo que llama la atención es que el presidente Trump quiera imponer en Ucrania el plan de paz de Claro. Rusia. Y ahí en el fondo, Entonces, perdón, por eso es Jorge, cuando Trump tilda de dictador en su minuto a Zelensky, no es baladí, o sea, va un poco amarrado con lo que tú dices. Aquí hay un caballero, dice Trump, que asumió el 2019, que se mantiene por una ley marcial, un estado de excepción prácticamente por un periodo de guerra, y claro. esto es una dictadura, dice él. Claro, bien, Sí. el juicio es bien particular. Y lo justifica planteando que no ha llamado a elecciones y es muy difícil llamar a elecciones a un país que está en guerra y que le están bombardeando la ciudad permanentemente. Entonces, eso no lo toma en cuenta y para justificar eso dice, usted inició la guerra. Entonces, hay una distorsión bastante grande y por eso es que tiene que estar en esta mesa de conversaciones, tiene que estar Europa, porque lo Ya. que se está jugando, el paso siguiente, es la seguridad de Europa. Y Trump está diciendo, yo me voy a salir de la OTAN, el problema de Ucrania es de ustedes, tal como en algún instante, perdón, y el Primero problema gobierno de fue lo OTAN, mismo con la TAN. claro, en el gobierno anterior fue exactamente lo mismo. El gobierno anterior dijo, yo me voy a salir de la OTAN si ustedes no pagan. Yo no estoy dispuesto a venir a defenderlos si ustedes no, pues, no hacen el esfuerzo. Entonces, hoy día está reforzando esa idea, está sumiendo a Europa en una crisis institucional como Europa, señalándoles, la defensa de ustedes es de ustedes, no es mía. Entonces, aparentemente lo que está haciendo Trump es forzar situaciones para conseguir los objetivos políticos de Trump de Estados Unidos. Es decir, la defensa de Europa no es de Estados Unidos, es de Europa. Y lo está obligando a invertir recursos para generar un aparato de defensa que efectivamente no dependa de Estados Unidos. ¿Y Europa lo Levanta puede la hacer? crisis, levanta la crisis y Europa reacciona. ¿Y Europa puede levantar en cuanto a dineros, a capacidad militar, una defensa como lo exige este momento? Pero no en un corto plazo. Ya. Entonces, estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 10 años, porque tiene que activar la industria militar, tiene que activar recursos que la misma Unión Europea impide activar porque tiene un rango de inflación, tiene un rango de gastos sobre el PIB que están produciendo, pero Ursula von der Leyen ya acaba de decir, vamos a invertir 800.000 millones de euros, ¿no es cierto?, para activar la industria militar y la defensa de Europa. Eso era impensable hace el año pasado, antes de las Ya. elecciones de Trump. Era impensable y todo se descansaba en la defensa de Estados Unidos sobre Europa. Entonces, lo que está haciendo Trump es equiparar las responsabilidades. Europa se la defiende Europa, Estados Unidos defiende Estados Unidos de acuerdo a sus intereses y le da lo mismo al resto y le da lo mismo lo que suceda. Ucrania, bueno, vamos a ver qué hacemos con Ucrania, pero aquí está el plan de paz que yo les ofrezco
¿no es cierto? Y ustedes me lo van a tener que pagar. Entonces, y en eso que me lo van a tener que pagar, que fue lo que se señaló en el Salón Oval, Estados Unidos entró a la guerra en búsqueda de salvaguardar la soberanía de Ucrania y la democracia en el mundo. O sea, Estados Unidos entra a la guerra con el presidente Biden a partir de los intereses tradicionales de Estados Unidos. Y Trump le está cobrando Claro. el haber obligado a Estados Unidos a entrar a la guerra. Hay muchas cosas que se están jugando y Trump está poniendo la presión, cosa de tener una respuesta. La respuesta se la dio Zelensky bastante dura. Y hoy día se van a juntar en Arabia Saudita para sentarse a conversar porque Trump ya sabe que Zelensky responde. Jorge, a ver, ¿cómo entender este rebaraje a nivel mundial? Sí. ¿Qué podemos esperar? Porque de verdad uno mira los periódicos todos los días o los medios digitales y es difícil entender la lógica, cuál es el clivaje, qué es lo que los diferencia, qué es lo que marca al final. Hoy día lo que marca las relaciones internacionales son netamente intereses comerciales. Aquí ya no estamos hablando de derecha e izquierda, son tipos de gobiernos autoritarios, autocracias, democracia, qué papel juega Europa. De verdad como que cuesta entender, digerir lo que está pasando en el planeta. Lo que sucede, Andrés, es que nosotros estábamos acostumbrados a tener un ordenamiento relativamente plano, relativamente estable, en que las organizaciones internacionales manejaban la agenda de los países, las organizaciones estructurales como la Unión Europea manejaba Europa, Naciones Unidas manejaba la agenda de los países más chicos. Estábamos acostumbrados a eso. Y lo que está haciendo Trump es decir, saben que las organizaciones internacionales no fueron capaces de solucionar los problemas. O sea, hay dos guerras feroces y Naciones Unidas no ha hecho nada, por lo tanto yo las voy a solucionar. Medio Oriente ya lo tiene y a Hamas lo acaba de amenazar. Si no entregan, entonces se les va a desatar el infierno. Acá lo que está haciendo es intentar lo más rápidamente posible sentar a los dos actores en la mesa. Lo que no ha hecho aquí es una cosa que llama la atención, porque en Medio Oriente exigió un alto el fuego. Aquí no ha exigido un alto el fuego y está permitiendo que Rusia siga avanzando, ¿no es cierto?, para alcanzar una posición ventajosa y sentarlo a la mesa con una posición ventajosa. Eso es muy curioso. ¿A dónde iría esto? Y subámonos un plano. Iría a separar a Rusia de China, comprometer a Rusia con los favores de Estados Unidos. Y el conflicto en el último piso es de China con Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Entonces, lo que se está diseñando es un escenario estratégico mundial, porque ese escenario de arriba sí que empieza a hacer ruido. El canciller chino le mandó decir a Trump que estaban dispuestos para cualquier guerra, de aranceles, cultural, la que quisieran, y no quiso nombrar la guerra militar, pero le dijo estamos dispuestos a enfrentar cualquier guerra y hasta el final. Ese es el escenario tremendo. Por lo tanto, lo que sigue abajo, el escenario de Europa, el escenario de Ucrania, el escenario del Medio Oriente, lo está tratando de rediseñar y rebarajar para materializar una espalda protegida y poder enfrentarse a China sin estos problemas que le significan la defensa de Europa o la defensa de Israel. Jorge, ¿esto dura lo que dure Trump? ¿O esto definitivamente puede significar un rebaraje, insisto en el concepto que usaba al principio, de las relaciones internacionales, que esto podría permanecer más allá del actual presidente de Estados Unidos, que no puede ir a la reelección? No, no puede ir a la reelección, por lo tanto, lo que está haciendo es romper los equilibrios que existían, ¿no es cierto? Imponer nuevamente el realismo político, es decir, los países son los responsables de su propia agenda y alcanzar el bien común de acuerdo a las capacidades de su poder y no las organizaciones internacionales, porque las organizaciones internacionales tienen agendas que son distintas a los estados. Ese equilibrio ya lo rompió. Naciones Unidas ya no tiene la potencia que tenía, la Unión Europea ya no tiene la potencia que tenía, las organizaciones regionales que nosotros tenemos no tienen ninguna potencia para solucionar problemas. Por tanto, en vista de eso, lo que está haciendo Trump es poner el poder de Estados Unidos encima de la mesa y dice, si ustedes no pueden gobernar, voy a gobernar yo. ¿Va a durar 4 años? ¿Va a durar va a durar en la medida que los objetivos que él se imponga tengan éxito? Si no tienen éxito, vamos a volver a lo que teníamos hace 2 meses atrás. Pero tú ves que por ejemplo, tal como lo planteamos al inicio, por ejemplo, el tema de si tú negocias sin Europa, sin Ucrania, con los intereses de Rusia, claro, puedes tener un éxito, pero en el fondo, Por un ratito. Por eso te digo, esto en el tiempo, Claro. ¿cuánto puede perdurar? Lo mismo que en gas, Claro. ¿cuánto puede perdurar esto?
si las negociaciones van bien dirigidas, es como el conflicto de Israel. Ese conflicto no va a terminar nunca porque tiene raíces absolutamente Claro. profundas y que se van ramificando y se van modificando en el tiempo, pero el origen es muy profundo. Y hagamos lo que hagamos en el mundo, ese conflicto va a seguir. Y en la medida que no existe un Estado palestino, ¿no es cierto?, que sea capaz de enfrentarse como un Estado a Israel, va a seguir existiendo Hamas, va a seguir existiendo Hezbollah, van a seguir existiendo los Houthis que se van a enfrentar a Israel fuera del orden mundial, porque eso no están en Naciones Unidas, están fuera del orden mundial. Por lo tanto, eso tiene una raíz muy profunda. En el conflicto de Europa, Europa siempre ha pensado que su adversario es Rusia. Rusia siempre ha estado mirando a Europa, porque Rusia no tiene mucho que hacer respecto de China, en esa Eurasia. Entonces, aparentemente, el objetivo geopolítico, el sentido geopolítico que está dando el presidente Trump es unirse, comillas, unirse en una comunidad de intereses, no necesariamente políticas, sino que de intereses con Rusia, porque el adversario que está buscando dominar el mundo es China. Ya. Y puede, perdón, Entonces, Jorge, ¿puede Rusia de alguna forma romper una suerte de cordón umbilical con China hoy día? Porque es lo muy, necesita. ¿Puede Rusia? Es tremendamente difícil porque le debe 3 años de sostenimiento de la guerra en términos económicos a China. Entonces, romper eso, romper esa raíz ideológica es tremendamente difícil. Entonces, probablemente lo que está haciendo el presidente Trump es decir, ok, usted no se alinee conmigo, no sea un aliado mío, pero no pierda de vista que los intereses que nos van a afectar a los dos, Rusia y Estados Unidos, son los chinos. Mm, Los chinos van a pasar la ruta de la seda por el territorio ruso, los chinos van a ocupar los mares que usted, Rusia, necesita y que yo también quiero. Los chinos van a ser los que van a romper nuestra visión del mundo y nuestros intereses. Aparentemente estaría buscando eso, ¿no es cierto? Cuando se enfrente Estados Unidos con China, Rusia sea, si no neutral, no sea tan contra Estados Unidos. El diseño de estratégico que están haciendo de los espacios geográficos, China y Estados Unidos, bien digo, es tremendamente relevante y hay que empezar a mirarlos porque nosotros estamos acostumbrados a mirar mm. Ucrania y no vemos mucho más allá de ¿Y Ucrania. América El Latina puede ser un lugar donde ese conflicto incluso económico se dé? Porque hemos visto varias economías que se ve, aquí en nuestro país también, los intereses chinos y norteamericanos chocan. Es muy probable que se dé, porque vamos a tener que definir en algún instante a qué lado de la vereda nos vamos a instalar. Ya tenemos Chancay, ya tenemos en Neuquén, ya tenemos la Antártica conflictuada, ya tenemos Irán que está puesto en Bolivia, ya tenemos los socios chinos dentro de América Latina, ya tenemos Venezuela está pidiendo auxilio a China porque Trump cortó los Claro, derechos de Chevron para el explotar petróleo. petróleo. Entonces, hay muchos elementos que están pasando aquí en América Latina y en China, en Chile también. En Chile también tenemos intereses chinos dentro del territorio nacional y también tenemos intereses diplomáticos de Estados Unidos dentro de Chile. Entonces, vamos en algún instante, este conflicto mundial se nos va a venir encima y vamos a tener que tomar posiciones. Por último, Jorge, ¿qué rol juega Europa? ¿Qué rol juega aquí? Claro, ¿va a ser netamente un comparsa acá? ¿No va a entrar al final en esta negociación? ¿No va a mover un poco en este gallito? Y segundo, porque uno ve también países dentro de Europa y uno piensa, no sé, pues Giorgia Meloni comulga absolutamente con Trump y uno piensa que ahí va a estar tan media complicada. La situación de Europa es bien difícil porque Europa podía hacer todo lo que hacía, este sistema de reparto en pensiones, este sistema ultrademocrático donde todos podían llegar a Europa, lo podía lograr porque tenía la defensa de Estados Unidos y tenía el paraguas nuclear de Estados Unidos y el paraguas de defensa de Estados Unidos. Hoy día no lo tiene. Por lo tanto, tiene que empezar a mirar sus propios intereses. Tiene que empezar a preocuparse de la corriente migratoria desde los países musulmanes. Tiene que empezar, que lo dijo Benedicto XVI antes de ser papa, cuando era solo el Mm, cardenal Ratzinger, lo advirtió respecto a la invasión musulmana. Entonces, tiene que empezar a preocuparse de su defensa, tiene que empezar a preocuparse del problema que tiene con Turquía, tiene el problema que tiene con Hungría, con algunos que son pro-Putin, ¿no es cierto? Y van a contrapelo respecto a lo que está planteando la Unión Europea. Entonces,
Europa no va a ser una comparsa, nunca va a ser una comparsa porque es una potencia en sí mismo, pero tiene que empezar a preocuparse de sus problemas y en la medida que sea capaz de solucionar sus problemas, va a poder ser un actor relevante frente a un Trump que está avasallando al mundo y está imponiendo sus condiciones en este primer mes de gobierno. Sí, un primer mes que ya parece una eternidad. Jorge Sanz, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tengas buena jornada y buena semana. Que estés muy bien, Andrea. Un gusto conversar contigo. Chao, chao.